pasaje y le pregunté al Señor, ¿por qué Pablo le daba este consejo a la iglesia? Orar sin cesar. Y si vemos más adelante, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo les decía, por ejemplo, en el 4:11 dice, por lo cual, anímense unos a otros, edificándose unos a otros, así como lo hacen. O sea que en ese momento, eso estaba viviendo. Se alentaban, se fortalecían. ¿Por qué? Porque la situación estaba dura. Amén. La situación estaba tremenda y el apóstol Pablo les aconsejaba, oren sin cesar. Con esa palabra le estaba diciendo que está dura la situación. Necesitamos la fortaleza de Dios. Necesitamos, para seguir adelante, necesitamos la gracia de Dios. Entonces, a mí me llamó la atención este pasaje y preguntándole al Señor, pues el Señor me llevó aquí a Mateo. En Mateo, el verso 26, cuando el Señor estaba orando en el Getsemaní. Amén. Y cuando me viene a este pasaje, pues me llamó la atención, hermanos, cómo el Señor invitó a los discípulos a orar juntamente con Él. Se regresó, los exhortó y volvió a orar. Y dice que llegó otra vez y los salió durmiendo, pero que ahí los dejó. Ya a lo mejor se devolvió el sueño y toda esta cosa. Pero a mí me llamó la atención la invitación del Señor primeramente. Y al final vemos el resultado. Al final vamos a ver el resultado porque el Señor nos invitaba. Porque en ese momento el Señor ya se estaba preparando para lo que iba a hacer por nosotros, hermano. Y Él oró y le dijo, Señor, si quieres pasar de mí esta copa, pues gloria a Dios. Pero si no, pues dame la fortaleza y la fuerza y todo para llegar al final. Ese es el misterio por el cual el Señor invitaba también a los discípulos. Porque al final de cuentas le dijo el Señor, pues ya, sigan durmiendo. Ahí viene por mí ya. Vámonos. Pero ¿qué pasó allí, hermanos? Yo pienso que si los discípulos le hubiesen hecho caso al Señor y hubiesen orado, no hubieran oído. Alábale que Él vive. No hubieran oído. Ni Pedro lo hubiera negado. Y yo pienso que si el Señor no haya orado, a lo mejor no hubiera tenido la fortaleza que tuvo para resistir lo que hizo por nosotros. Porque Él, aunque era Dios, Él siempre le daba la gloria al Padre y todo lo que recibía decía que porque Él se lo daba. Aleluya. Hasta nosotros. Dice que Él se lo da al Hijo. ¿Y cuál es su promesa? Su promesa es guardarnos de que nadie nos arrebate de lo que le dio Dios. Alaba que Él vive, ¿ve? Y esto me llamó la atención, hermanos, porque ciertamente hay mucha exhortación para que nos exhortan a que oremos. Y desafortunadamente, muchos creen que a veces es mejor andar derechito que orar. Pero ¿cómo vas a andar derecho si no oras? O sea, ¿cuál gracia te va a hacer para caminar, hacer las obras del Espíritu Santo, si el mismo Dios es el que hace la obra por medio de nosotros? Y si nosotros no oramos, ¿cómo vamos a recibir esa gracia? ¿Qué es lo que nos va a mover? Y ahí Dios mismo dice que lo que nos mueve es la carne y se durmieron. Cuando no hay oración, no hay fortaleza del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano, para resistir, para seguir adelante, para hacer la obra del que
eso Dios puso en mi corazón. No decirle que somos una bola de perezosos, no. Que es necesario retomar la oración por la bendición y el poder que está en ella. Mi alma te alaba, Jesús. Y eso me llamó la atención. Pero lo que más me llamó la atención es lo que dice el Padre Nuestro, y también lo dice en este pasaje, donde dice: no nos metas en tentación. Y el Señor le dice: ore para que no caigan en tentación. Mi alma te alaba. ¿Qué poder tiene la oración? Amén. Que si nosotros oramos, ni cuenta nos damos de que el Señor nos está librando de cosas que nos podrían hacer caer. Mi alma te alaba, Jesús. O sea que Dios nos libra de muchas cosas sin darnos cuenta. Y cuando menos pensamos, nuestra manera de ser va cambiando, va siendo diferente. Como dice su palabra, hermanos, está ejerciendo en nosotros un corazón de carne que sienta. Mi alma te alaba, Jesús. Y yo cuando vi esto, para que no caigan en tentación, luego pensé yo en mirar a las mujeres desnudas, en decir a la mujer del prójimo, pero todo lo que existe en el mal es tentación para que caigamos, hermano. Cualquier acción mala, dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios no tienta a nadie, sino que por nuestra propia concupiscencia y por lo que vemos es por lo que caemos, hermano. Entonces quiere decir que para todo existe la tentación. Si a mí me gusta agarrar lo que no es mío y no oro, ¿cómo va a desaparecer esa tentación en mí si el Señor me está diciendo que la oración me quitará la tentación? Por lo tanto, yo voy a seguir con esa mala costumbre y no voy a cambiar. Inclusive en un pasaje, hermanos, cuando el Señor estaba orando, creo que en Lucas lo dice que los ángeles venían y lo fortalecían. Alábale, ¿y para qué lo fortalecían, hermano? Porque el paquete que se iba a echar en el lomo estaba pesado. Imagínense nada más con mi propio pecado. Ahora imagínense en el pecado de cada uno de nosotros y el pecado de los que van a nacer. Por eso el Señor me puso que volvamos a retomar la oración. Y si escudriñamos la Escritura, hermanos, cuando vino el Pentecostés dice que estaban ¿qué? Unánimes, alabando y adorando al que vive. Y si lo vemos desde el Antiguo Testamento, hermanos, hasta el Nuevo Testamento, vamos a hacer que la oración ha sido la base para las grandes victorias del creyente. Hasta Sansón, hermano, que estaba perdido, le dijo: acuérdate de mí nada más esta vez porque los quiero aplastar juntamente conmigo. Y recibió la fuerza. ¿Ustedes creen que si Sansón hubiera dicho esas palabras hubiese recibido la fuerza? Se burlan de él, lo despedazan y no hace nada. Y el poder de la oración, hermano, que Elías oró, y por su oración, hermano, las lluvias fueron abiertas y los cielos fueron cerrados para que no lloviera. Y luego viene a mi mente Ana, aquella mujer sin palabras,
para lo que más deseaba su vida. Por eso Dios me pone en esta hora, retomemos la oración. Retomemos la oración. Sin la oración, hermanos, no podemos sobrevivir. A ver, no coman. A ver, no coman. Y la palabra de Dios dice que el hombre vive también de la palabra que viene de Dios. Es muy importante, hermanos, que nosotros atendamos la oración, porque la oración es lo único, hermanos, que nos va a llevar adelante. El enemigo nos va a zarandear, pero no nos va a quebrar. Pero si no oramos, hermanos, nos va a hacer pedacitos, nos va a hacer añicos. Imagínense, hermanos, nada más una historia. Cuando encerraron a los creyentes en el Coliseo y le sacaron los leones. Qué tremendo, hermanos, para que nos agarren sin oración, una tribulación, una prueba. Hermanos, por causa del descuido de la oración, el pueblo, hermanos, nos estamos alejando. Tenemos nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas, y somos sabios en nuestra propia opinión. Ahorita, hermanos, si nosotros retomamos lo que dice aquí, fortalezcanse unos a otros, aliéntense unos a otros. Ahorita visitamos a un hermano que ha dejado de venir y lo primero que nos va a decir, el Señor sabe. El Señor sabe. Yo le digo porque yo fui uno de esos. Mi alma que alaba a Jesús. En lugar de recibirnos con gusto, porque le vamos a llevar palabra de vida, porque le vamos a llevar, se podría decir, la resurrección de nuevo, mi alma te alaba. No somos recibidos de buen gusto, pero ¿sabe por qué? Porque la carne es la que nos está gobernando. Porque si el Espíritu dice que el Espíritu está puesto, o sea, como diciéndote, es cuestión de que tú quieras, mi alma te alaba, es cuestión de que tú quieras. Porque está comprobado que la carne es débil. Y desafortunadamente, hermanos, hay que estar sinceros, muchas veces nos gobierna. Y hacemos lo que ella quiere. La obedecemos. Es importante retomar la oración. Yo me quedé maravillado cuando el Señor me dijo, ore para que no entre en tentación. O sea, ¿qué quiere decir? Que la oración hace ese milagro en nuestras vidas. Librarnos de la tentación que no solamente nos va a hacer caer, sino que nos va a llevar a la condenación eterna, nos va a arrebatar la vida que ya tenemos. Porque nosotros no estamos buscando la vida eterna, nosotros ya la tenemos, la vida eterna, y nosotros vamos a cuidar la vida eterna como si fuese en nosotros algo saludable y que no queremos que nada lo enferme. Mi alma te alaba, Jesús.
El Espíritu, hermano, es el que hace la obra en nosotros. Porque Él pone el sentir como el hacer. O sea que las dos cosas son de Él. Por lo tanto, nosotros no podemos gloriarnos de nada. Simplemente nos tenemos que gloriar en el Señor por las maravillas que hace en nuestros corazones tan duros, tan rencorosos, tan inhumanos. Algo, hermano, que en nuestras vidas nos está cambiando. Debemos retomar la oración. Qué tremendas son las pruebas, hermanos. Qué tremendas son las luchas para el que tiene ojos espirituales como Pablo, que le dice: oren sin cesar. Aquí no nada más llueve, sino que son chubascos, tempestades. Oren sin cesar. Y esta es la palabra, hermanos, que el Señor a mí me ha dado en esta tarde. No con esto digo, hermanos, que no vamos a ser unos creyentes que vamos a pasar orando día y noche, porque desafortunadamente los afanes de esta vida, hermanos, también nos quita el tiempo. Y porque todavía no tenemos esa llenura del Espíritu, donde nos despojemos de todo por las cosas del cielo. Todavía queremos lo de aquí. Todavía queremos disfrutar de todas las cosas que hay aquí. Tenemos que entender, hermanos, que desafortunadamente no tenemos la capacidad esa. Que llegue el Señor y me diga ahorita: sígueme, pero ¿sabe qué? Yo no tengo ni a dónde recortar mi cabeza. No, pues ahí vete tú solo. Ahí tengo un ensayo. Desafortunadamente, hermanos, no tenemos esa capacidad todavía. Pero, he aquí, eso es lo que hace la oración, o es lo que el Señor nos está diciendo. Del poder de la oración que nos libra de toda tentación. Y ciertamente, hermanos, cuando nosotros caemos en algo es porque ya somos tentados a hacerlo. Ya cuando lo hacemos, estamos bien conscientes de lo que hicimos, porque eso ya teníamos pensándolo día con día y sabíamos que estábamos mal, pero pues se nos hizo bien. Así que, hermanos, pues yo los invito a que retomemos la oración por nuestro beneficio. Ojalá, hermano, y lo que enseñan sea cierto. Ojalá que sea cierto cuando dicen que pues antes de la tribulación va a venir el Señor y nos va a llevar, gloria al Señor, porque si no es así, quién sabe cómo lo iremos a hacer, hermano. Alábale que Él vive. Pero a veces yo pienso y digo: si aquellos hombres que estaban al servicio de Dios los corretearon, nosotros que no oramos nos iremos a librar. A veces pienso así, hermano. ¿Cuál es la razón o el motivo por el cual yo pueda tener el privilegio de que el Señor me arrebate y no
que la oración libra de tentación. Y si nos libra de tentación, hermanos, somos menos propensos a caer, a perder la vida. No pide el grupo que pase, amén. Pide al grupo que pase para cantar una alabanza y vamos a ponernos sobre nuestros pies para orar al Señor. Amén. Bendito Dios, sea expuesto tu palabra. Señor, fue poco lo que me diste, pero yo pienso que fue, Señor, algo sustentable, algo que nos fortalezca para entender, mi Dios, la gran bendición que es la oración. Señor, tú bien sabes que lo acabo de entender. Tú bien sabes, mi Dios, que me lo has dado. Y me lo das para compartirlo con mis hermanos, porque todos somos imperfectos. Porque todos sabemos cosas que no debemos hacer. Y tú nos has revelado que con la oración